Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un Facebook Live más de la República. En esta ocasión vamos a conversar sobre la salud digestiva y una nueva alternativa terapéutica que busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen síntomas como el reflujo, la acidez o el ardor estomacal. También vamos a conversar sobre cuáles son las señales de alerta que no se deben de ignorar, cuándo es necesario acudir con un especialista y qué avances existen actualmente para tratar este tipo de padecimientos. Para conversar sobre este tema, esta tarde nos acompaña el doctor León de Meservil Cantillo. Él es especialista en gastroenterología y enfermedades del hígado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Brenda. Qué gusto estar participando en esta entrevista conducida por usted. Muchas gracias, doctor. Eh, Cada vez más personas padecen o sufren de acidez, de reflujo o de molestias estomacales en general. ¿Qué está pasando con la salud digestiva de los costarricenses, doctor? Y Brenda, una ventaja de ser grande, como dicen los compañeros de Nicaragua, para no decir ser viejo, es ver la evolución de muchas enfermedades en el país. Cuando yo era gastroenterólogo, empezando a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, ya por los 80s, no teníamos tanta evidencia de enfermedades producidas por el ácido. Entonces uno relaciona enfermedades producidas por el ácido y se centra básicamente en cuatro problemas. La enfermedad por reflujo gastroesofágica, y eso significa que lo que la gente le llama reflujo gástrico. La otra es la enfermedad ulcerosa del estómago. La otra es la enfermedad ulcerosa del duodeno. La otra es gastritis aguda. Y desde 1984, Brenda nos acompaña en su descubrimiento la infección por una bacteria que coloniza el estómago y se llama Helicobacter pylori, que la descubrió el doctor Warren E. Watson en 1984. Publican de su conocimiento en revistas norteamericanas prestigiosas como New England Journal en 1984 y nos dice: la úlcera del estómago se cura con antibióticos. Caímos los doctores de espaldas porque un antibiótico, una úlcera, era motivo de que ella pudiera sangrar. Entonces ya tenemos conceptos claros de cómo también erradicar esta bacteria. Sin embargo, la que más está aumentando es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que los síntomas clásicos son acidez, agruras y de que va usted a poder tener en las noches que se te puede volver un poco el líquido cuando estás durmiendo a la faringe y pueda tener usted tos nocturna o que la sensación que se escapa a un hogar por espasmo de la laringe. De 100 personas que tienen tos, el 40% de esta tos es por reflujo gastroesofágico. Si usted es una persona joven como Brenda y tiene dolor de pecho asociado a acidez, yo pienso en reflujo. Si yo, el doctor de Meservil, que tengo más de 70, tengo dolor de pecho y acidez, debo investigar que no tenga enfermedad coronaria. Entonces cambia un poquito de acuerdo a el tipo de persona que uno estamos viendo. Pero para resumirte, la enfermedad por reflujo gastroesofágica es una condición que los costarricenses consultan mucho. ¿Por qué ha aumentado? Dos factores. En Costa Rica ha ido en aumento el peso de las personas. Tenemos más pacientes con sobrepeso y tenemos más personas con obesidad, y son dos factores que empeoran el reflujo gastroesofágico. Y el otro, por supuesto, la vida cotidiana y el estrés crónico. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen enfermedad por reflujo, siempre les pregunto tres preguntas de inicio. Uno, ¿tiene estrés? Dos, fuma. Y cuatro, si tiene obesidad. Y ya con eso vamos determinando que podrían ser los factores para dar el síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor, muchas personas con estos factores que usted menciona, como el estrés, la obesidad, el sobrepeso, etcétera, como que se acostumbran a vivir con estos síntomas pues durante mucho tiempo y los consideran hasta cierto punto pues normales. ¿En qué momento, doctor, dejan de ser como una molestia insignificante o no de alarma y se convierten justamente en una señal para ya atenderse con un especialista? Gracias por su pregunta, Brenda. Me tocó participar y estamos participando en la actualidad en hacer las guías del manejo del reflujo gastroesofágico para Centroamérica y el Caribe. Todos especialistas de todo Centroamérica, dos por país, nos reunimos de forma virtual para hacer las guías de cómo manejar esta enfermedad para que sea muy parejo toda el área centroamericana.
Si usted tiene 35 años y es un varón y tiene síntomas de acidez, tiene síntomas de reflujo y que se te vuelve líquido, tenés tos, ya debe buscar un especialista y probablemente el especialista le va a hacer una gastroscopía. Si usted es mujer, si tiene 40 años y tiene los mismos síntomas, probablemente la idea buena es hacerte gastroscopía como el mejor examen que tenemos en la actualidad, Brenda, para hacer el diagnóstico por enfermedad por reflujo. La radiografía no es lo que uno utiliza, es el examen de gastroscopía, que cada vez es más accesible a las personas y cada vez se realiza en forma como más para que los pacientes no tengan miedo de asistir, porque ahora se hacen muchos pacientes con sedación, es decir, se le pone en la vena un sedante, el paciente está prácticamente dormido y uno puede ver por dentro y trabajar muy a gusto. Cuando hace el paciente uno sin que esté sedado, a veces el paciente tiene mucha intolerancia al examen, entonces están eructando, están tosiendo y entonces el examen no se tolera tan bien y no ve uno tan bien. Entonces, hombres costarricenses con síntomas de reflujo, si tienen más de 35 años, deben hacerse gastroscopía y mujeres con 40 años. Doctor, ¿cuáles son los riesgos para la salud de ignorar o retrasar el tratamiento oportuno de problemas digestivos recurrentes? En enfermedad por reflujo gastroesofágica, en el varón del reflujo crónico, puedes producir que asciendan unas lengüetas de estómago hacia arriba y que van a producir una enfermedad que se llama esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal, y esa metaplasia, Brenda, se puede malignizar. Entonces, el principal riesgo de tener cáncer de la esófago o cáncer del riñón, que es un cáncer muy ingrato porque además del tumor te bloquea el esófago, te bloquea el tubo de paso y no puedes pasar la comida. Entonces ahí entonces el riesgo importante es que el reflujo crónico no controlado y no diagnosticado puede terminar en cáncer de esófago a través del esófago de Barrett. Algo que también se produce es que se pueden hacer úlceras en la parte del esófago y erosiones y heridas que cuando cicatrizan cierran el esófago y después la comida no pasa. Entonces aparece un signo que es de peligro y de investigación de inmediata del paciente, que es lo que se llama en medicina disfagia. Disfagia significa que se me atore el alimento en el camino del esófago y las personas se sienten muy mal, se escapan de hogar. Entonces, si los enfermos no quieren llegar a esto, cuando tienen síntomas claros. Muchas gracias por seguir con nosotros en este live. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta acá con el doctor León de Meservil Cantillo. Él es especialista en gastroenterología y enfermedades del hígado. Y bueno, pues estamos hablando sobre una nueva alternativa terapéutica para mejorar la salud digestiva y pues también sobre factores de riesgo que no hay que ignorar y también cuando hay que acudir a un especialista cuando se padezcan estos síntomas. Doctor, estábamos conversando sobre cuáles son los riesgos, por así decirlo, para la salud de ignorar o retrasar el tratamiento oportuno de problemas digestivos recurrentes. Sí, el retrasar el tratamiento y la investigación de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, enfermedad ulcerosa duodenal, puede tener secuelas importantes a mediano y a largo plazo. En el esófago, si hay enfermedad por reflujo, ya sea por hernia hiatal o por incompetencia de la válvula cardial, que permite que se devuelvan los líquidos ácidos del estómago hacia el esófago, la primera molestia es los síntomas: tener acidez, tener agruras, tener dolor de pecho, tener tos crónica. Pero si se mantiene el reflujo y no se hace ninguna medida para mejorarlo, entonces empiezan a aparecer heridas, erosiones, como si un gato te aruñara el esófago, y eso se llama esofagitis erosiva. Y hay un grupo de personas que se reunió en la ciudad de Los Ángeles en 1984 y hizo una clasificación. Cuando tienes esofagitis erosiva grado A, las heridas son pequeñas; cuando es grado D, son úlceras. Y siempre que hay una cicatriz o una úlcera en el esófago, al mejorarse, cierra el calibre de un tubo, el calibre del esófago, se pone estrecho y la comida le va a costar pasar. Y aparece un síntoma, Brenda, que es muy, muy de riesgo y se llama disfagia, que es que la comida se atora en el esófago. Si a pesar del diagnóstico y las molestias, los pacientes
no acuden a un buen diagnóstico con gastroscopía o a un buen tratamiento, se puede aparecer lo que se llama la enfermedad de Barrett, que fue descrita por el doctor Barrett hace muchos años en los Estados Unidos, y es que el reflujo crónico podría causar cáncer del esófago. El principal causante de cáncer de esófago es el reflujo gastroesofágico. Por eso, Brenda, cuando usted tiene síntomas de reflujo, que hemos venido repitiendo, acidez, agruras, tos crónica, sensación de dificultad, debe buscar especialistas de gastroenterología para que lo examinen y le realicen lo más pronto posible una esófago gastroduodenoscopía, o conocida popularmente como la gastroscopía. Y si uno encuentra algunas cosas ahí, tomar biopsias para determinar si hay enfermedad tumoral o si es enfermedad inflamatoria. Es importante, Brenda, en su programa que insistir en esto. No se puede atrasar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. De 100 gastroscopías que yo hago en mi práctica, 23% son por reflujo, Brenda. ¿Sí? Casi la mayoría. El resto es por enfermedad ulcerosa del estómago, especialmente en pacientes que toman en forma crónica por enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias que toman lo que se llaman AINES, que es la sigla de desinflamatorios no esteroidales. Cuando se toman ibuprofenos, cuando se toman medicamentos de aspirina, puede causar daño en el estómago, que puede también tener una hemorragia y expresarse con evacuaciones negras o vómito de sangre. Entonces también hay que ser oportunos. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea que toma crónicamente medicamentos para la inflamación y aspirina, debo planear hacerle una gastroscopía y demostrar si tiene enfermedad ulcerosa y tratarla correctamente. Y también debo buscar en personas que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, de hacer gastroscopía, tomar biopsias para ver si tienen la infección por Helicobacter pylori. Que estas son como las complicaciones que uno no quiere que el paciente presente. Entonces el paciente debe ir donde el médico para que le haga el diagnóstico de las enfermedades y luego mandarlo donde el especialista para darle los recursos en medicamentos y en cambios en estilos de vida para que la persona se le quite el síntoma y prevenga que se desarrolle el cáncer de esófago, úlceras del estómago, úlceras duodenales. Doctor, antes de que hablemos sobre las nuevas opciones que hay actualmente para tratar este tipo de padecimientos, ¿cuáles son las recomendaciones o los hábitos que hay que evitar o que hay que seguir para cuidar nuestra salud digestiva? Es importante siempre estar en paz, porque el estrés crónico, Brenda, le causa mucho daño al aparato digestivo. Cuando usted está con estrés crónico, va a producir más ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, nos recuerdan las mediciones del pH, que es el grado de acidez, es de un grado de pH de 1, es decir, quema muchísimo. Entonces, el estrés crónico produce aumento de la producción de ácido clorhídrico, 0.1 normal, que va a causar mucha lesión al estómago. Así es que estrés, manejarlo de la mejor manera es tratar de hacer ejercicio 150 minutos a la semana o buscar ayuda para manejar el estrés. Otro es que no es buena idea aguantar hambre. En el cerebro ya, nuestro cerebro sabe que va a entrar un desayuno, que va a llegar un almuerzo, que va a llegar cena. Entonces hay una fase cefálica en la producción de ácido que cuando usted ya se levanta, ya el estómago empieza a producir más ácido para recibir el desayuno. Lo mismo que para el almuerzo y para la cena. Se llama la fase caudal de la digestión. Si usted amanece, se despierta y no desayuna, Brenda, ese ácido que se produce además te quema el estómago, te produce úlceras, te produce gastritis aguda y podrías tener secuelas además de los síntomas de tener una úlcera, etc. Si usted consume comidas extremadamente grasosas, las partes de la grasa animal atrasa el vaciamiento gástrico. Es fisiológico. El estómago se paraliza para poder hacer más el proceso de la digestión cuando hay más ácido, que se necesita más ácido para digerir un trozo de carne con grasa en relación con un trozo de una fruta que se hace rápido. La otra es siempre que uno tiene historia de enfermedad ulcerosa o artritis aguda, si va a tomar algunos medicamentos,
debe proteger el estómago para que esos medicamentos no te hagan daño. Si usted debe tomar medicamentos del tipo desinflamantes y si tiene historia de úlcera o de gastritis, debe tomar medicamentos que hagan que no se produce tanto ácido para que la medicación no empeore. Por lo tanto, los consejos buenos sería coma debido tiempo, por lo menos cada 3 horas, evite los alimentos que sean extremadamente grasosos, evite el chile y el picante si es en cantidades muy importantes y entonces tenga una dieta balanceada. Y la mejor de todas, Brenda, es tener la dieta mediterránea, que es la dieta que da más salud. Porque por otro lado, cuando usted hace cambios nutricionales, se ve afectado el microbioma intestinal, que en el pasado se le llamaba la flora intestinal. Y lo que hace que estemos saludables es tener una microbioma intestinal sana y feliz. Y eso lo logras con 5 consejos. 150 minutos de ejercicio a la semana, 8 horas de sueño, dieta mediterránea, manejar bien el estrés y no vivir solo, vivir acompañado. Eso te da mucha buena salud digestiva. Entonces los consejos al paciente uno les dice siempre eso. En los enfermos con reflujo les decimos alguna otra cosa más. Si tiene obesidad, tratar de bajar peso. Y hay algunas medidas que se llaman medidas antirreflujo. Y es de la cena a la cama dar vueltas 2 o 3 horas, elevar la cabecera de la cama 10 centímetros para que la parte del tórax esté más alto que el abdomen, tratar de dormir del lado izquierdo o boca arriba, nunca boca abajo ni del lado derecho, porque en esa posición se establece más reflujo. Y los alimentos que producen más reflujo es café negro, salsa de tomate, aunque las hagas en tu casa, y también lo que es el vino tinto y el chocolate en barra. Ok, doctor, ¿qué avances se han registrado los tratamientos para las enfermedades digestivas y en qué se diferencian de las terapias tradicionales? Vieras, como te decía al principio de la entrevista, que es bonito haber visto la evolución del tratamiento y el manejo de estas enfermedades por el aumento de ácido. Cuando yo era doctor nuevo, hace ya rato de eso, teníamos nada más antiácidos, Brenda. Es decir, teníamos hidroxialuminio, hidroxiamagnesio en tabletitas, te tomabas una si tenías acidez, te quitaba el síntoma, pero no cambiabas el curso de la enfermedad. Por ahí en los 80 llegaron lo que se llamaban bloqueadores histamina 2. Y esos bloqueadores histamina 2 empezaban a bloquear el ácido un poco. De 100 bloqueaban 57 de ellos. Pero ya teníamos una opción. Le cambió la vida a los pacientes y le cambió la vida a los doctores también, porque recetábamos un medicamento que tiene una respuesta por lo menos de un 60% en acidez, en dolor, en agruras, en reflujo. Por ahí en los 88 y más aparecen el grupo de medicamentos que le cambió la vida a los enfermos que tenían enfermedades asociadas al ácido, que se llamó inhibidores de la bomba de protones. El estómago en las células gástricas tiene una estructura que produce el ácido. Entonces se ideó un medicamento que bloqueaba esa estructura para que no se produjera el ácido. Y ahí se logró que por 16 horas el ácido no pasara de un pH de 4, que es el que es nocivo para lesionar estómago y el esófago. Entonces lo logramos y los doctores tuvimos bastante tranquilidad con los inhibidores de la bomba de protones y los pacientes respondían. Algunos no respondían y entonces teníamos que hacer como cosas variadas. Uno, dar ese medicamento doble dosis al día. Dos, usar un vaciador del estómago que se llaman prokinéticos. Y tres, cambiarles un poco más la nutrición. Y allá por el año de 2018 en Japón, Corea, empieza a buscarse otra molécula que fuera más potente en el bloqueo del ácido y se les da el nombre de PCABs. La P es por el potasio y es el potasio en español. Porque estos nuevos medicamentos en la bomba del ácido bloquean dos cosas, el potasio y el ácido. Y entonces hacen que el ácido que se produzca es muy poco. Y apareció este grupo de medicamentos que nos ha cambiado la vida todavía más a los doctores para dar más un tratamiento mejor a los enfermos y son los PCABs que el primero que llega es el vonoprazan. Este vonoprazan es un PCAB que es superior al inhibidor de la bomba de protones, superior al bloqueador histamina 2
y superior al antiácido. ¿En qué superior, Brenda? Rapidez de acción, mantiene la acción y tiene menos efectos adversos. Significa que cuando yo tenía un paciente con acidez, con agruras, con dificultad al tragar y le empezaba un inhibidor de la bomba de protones, yo veía el alivio en 3 o 4 días. En la actualidad le doy vonoprazan y veo el efecto beneficioso en 1 hora. ¿Qué es esta maravilla? Y además bloquea mucho la acidez de la noche, que la acidez de la noche se acompaña a producir mucha tos. Entonces, en relación a los inhibidores de la bomba de protones, los pick-up mejoran la acidez nocturna y entonces el paciente se mejora rápidamente de lo que es las heridas del esófago de la enfermedad ulcerosa. Tiene un efecto entonces rapidez de acción y bloquea la acidez nocturna y no se metaboliza por un sistema de citocromo hepático donde pasan muchos medicamentos. Él se libera de ahí. Entonces no tiene contraindicaciones como darlo con otras medicinas. Por ejemplo, si yo tengo un inhibidor de homeoprotones y voy a tomar una medicina para anticoagularme porque tengo un problema en las coronarias, no podía tomarse al mismo tiempo, tenía que distanciarse. Con estos pick-up uno los puede dar al mismo tiempo porque no bloquean el efecto de otros medicamentos. En fin, estos pick-up como el vonoprazan nos vino a dar una mejor calidad de atención en las enfermedades producidas del ácido. Y quizás donde yo he visto más cambio es en el reflujo gastroesofágico, en la curación rápida de los síntomas, pacientes con tos crónica por enfermedad por reflujo. Y tengo un paciente que me recuerdo ahora, una señora en los 70s que tenía tos, le di vonoprazan, 3 días después ya no tenía tos. Yo quedé sorprendido y la señora quedó muy feliz. Después de otra cosa es cuando queremos matar, erradicar el Helicobacter pylori. El esquema que nos aconseja Maastricht. Maastricht es una ciudad en Holanda donde se reúnen especialistas de la bacteria cada ciertos años y nos dan las guías de cómo manejar la infección por Helicobacter pylori, que siempre que uno lo busca, Brenda, hay que erradicarlo para no tener chance de que nos dé cáncer, úlcera o etcétera. El tratamiento actual que aprobó Maastricht es un tratamiento fuerte. La gente casi que se arrepiente de tomarlo y deja a medio camino el tratamiento, porque son 4 pastillas en la mañana, 4 pastillas en la noche por 14 días. Entonces el tratamiento le produce al paciente un sabor metálico en la boca y a veces la gente lo deja tirado. En cambio, con estos pick-up, volvés ese tratamiento más accesible y más tolerado, porque vas a dar solo vonoprazan y un antibiótico que se llama moxicilina. Bajas la cantidad de medicamentos y medicamentos mucho más tolerados. Y además, que ya no sea por 14 días, sino por 10 días. Estamos esperando que aparezcan la otra vez la reunión última que de Maastricht, que será la número 8, porque la anterior no lo hicieron en Maastricht, sino en la bella ciudad de Florencia, y ahí se reunieron y nos dieron cómo tratar a estas personas. Doctor, esta nueva alternativa que nos comenta vonoprazan, además de tener beneficios como acción más rápida, no tantas restricciones en cuanto a la toma en comparación con otros medicamentos, ¿qué impacto puede tener este nuevo tratamiento en la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades digestivas? Es una medicina, yo ya lo he estado usando en las últimas semanas, que me llama la atención y pocas medicinas he visto que impactan tanto el beneficio rápido de la salud de los pacientes. Rapidito estás libre de síntomas, Brenda. Y eso es lo que los pacientes buscan al doctor para que se curen rápido. Y uno con esta pastilla los cura rapidito. Vieras qué impresionante. Yo estoy, como dicen, como en shock de ver medicamentos de acción tan buena. Esta fue aprobada por la FDA apenas en el año 2023. Tiene apenas casi ni 3 años de aprobada por la FDA, a pesar de que en Japón fue aprobada por las autoridades de Japón desde el año 18 y en Corea por ahí el 20. En Costa Rica se aprobó hace apenas 2 meses. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias también a las personas que nos acompañaron a través de esta transmisión. Yo soy Brenda Camarillo, me despido y nos vemos en un siguiente Facebook Live. Buenas tardes. Buenas tardes.